9 de la mañana, 51 minutos. Estamos atando cabos. Estamos con Federico Magrín Torres. ¿Cómo está, Fede? Buen día. Buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y vos? Bien, linda mañana, fresquita. Hermosa está, hermoso para compartir, ¿eh? Está fantástico. Bueno, hemos anticipado un poco lo que hemos la semana pasada, que hoy vamos a hablar de una palabra medio extraña que se conoce aquí en inglés, que es el coaching. Es una cosa medio rara, digamos, pero lo vamos a tratar de explicar. A ver. Coaching viene de coach, de to coach, de entrenar, digamos. Uh-huh. Podríamos hablar de un entrenamiento. Ese entrenamiento se ha aplicado hace un tiempo a los políticos y esa es la idea de hoy. El coaching de los políticos, que es por un lado muy ponderado, algo tomado como sumamente positivo, y en otros casos es denostado como una de las peores cosas que le ha pasado a la política de estos últimos años. Uh-huh. Bueno, como cualquier entrenamiento, puede ser un buen entrenamiento o puede ser malo, digamos, pero se trata básicamente, en el caso del coaching, de acompañar, de instruir, de entrenar a una persona para desarrollar sus propias habilidades, digamos. Sí. Puede ser positivo en el sentido de que, en el caso de los políticos, que un proyecto sea bien comunicado. Y si tenemos a lo mejor un buen político, pero que no es un buen comunicador, podría tener problemas en cómo trasladar eso a muchísima más gente. Probablemente el proyecto valga la pena, pero si no puede comunicarlo, es probable que no llegue a quienes se merece. Pero también que el impacto sea el que se necesita, digamos, el necesario en cada uno de los ámbitos a los que se dirige. Si esa persona no tiene las habilidades necesarias, pero sí tiene el potencial, podría desarrollarlo. Sería en todo caso tratar de que las falencias de una persona no nos tapen el bosque, si es que vale la metáfora, ¿no? Que algunos problemas que uno pueda tener en el sentido de no haber desarrollado ciertas potencialidades no bloqueen el crecimiento de un proyecto político. El ejemplo más cercano que podemos conocer a algunos será el de un examen oral, del pibe que estudió, que sabe exactamente lo que la materia requiere como contenidos o como habilidades para aprobarla, pero que se pone muy nervioso en el momento de dar el examen y finalmente le va mal o tiene mucho temor de que le vaya mal porque no puede rendir lo necesario. Si esa persona tuviera algún tipo de entrenamiento, algún tipo de colaboración para poder llegar a esa instancia en mejores condiciones, podría salvar el examen de manera correcta, sin ningún inconveniente, porque los contenidos, porque las habilidades necesarias las tiene. A vos te debe pasar, Walter, con algún actor como director de teatro, que vos ves que tiene el potencial, pero que necesita ayuda, que necesita un poco de colaboración para poderlo expresar. Sí, tal cual. Bueno, pasa. En ese sentido el coaching puede ser positivo, digamos. Uno ve que hay ahí algo que podría ser sumamente positivo, que esta persona podría ser excelente, pero que todavía no lo es. Bueno, sí. Se puede colaborar en ese sentido y aprender en algún sentido, o incluso para los políticos, a plantear y medir objetivos, saber exactamente qué parte de lo que se han comprometido están cumpliendo. Yo tengo el recuerdo de la Rúa antes de ser presidente y cuando era jefe de gobierno porteño, que lo agarró Ramiro Agulla, claro, el publicista, claro, ¿no? Y es como que le revolucionó la vida, ¿no? Claro. Hay un libro que se llama Educando a Fernando, ajá, que me pareció brillante porque describe la transformación de la Rúa a partir de una idea, ¿no? De una idea de una persona que es especialista en publicidad, ¿no? Cómo entrenar a De la Rúa para que no sea aburrido, como había dicho en aquel momento Antonio Cafiero, ¿no? Claro. Y es realmente sorprendente lo que hace el coaching. En ese momento no se entendía como coaching, ¿no? Desde aquel momento hasta acá ha avanzado muchísimo. Lo que pasaba allí es que se hablaba de asesores o de asesores de imagen. Tal cual, de asesor de imagen. Que era como un punto anterior, como una etapa anterior en la evolución de este tipo de cuestiones. Sí. Un asesor era alguien que opinaba, pero el que decidía era el candidato finalmente, o su equipo, digamos. No había un coach decidiendo por el político en este caso. Uh-huh.
Y se trataba, como bien vos lo decís, y así fue el ejemplo de la Rúa, de vender a un político como un producto, como un detergente, digamos. Claro, tal cual. Del mismo modo, digamos, con las mismas artimañas, con las mismas posturas teóricas y demás, se vendía un político exactamente como uno compra un paquete de cereales. Entonces, a partir de allí, lo que empieza a suceder es que se da una especie de algo así que se ha llamado como la dictadura de las encuestas. Todos candidatos absolutamente adictos a saber qué opina cada uno sobre cada tema, digamos. En Salta se quieren matar con eso de las encuestas. Claro, también. Pero viene pasando esto de medir todo el tiempo la opinión del público, medir qué pasaría si Argentina pierde en el Mundial, y entonces empezar a desarrollar discursos y estrategias para aprovecharse de la situación política que se podría desprender de que Argentina quedara eliminada, sí. O que tal o cual persona le vaya mal o bien, de que Argentina gane la Davis, o que venga un huracán, digamos. Parece cruel, pero pasó con la reciente muerte del fiscal Lisman. Muchos encuestadores y muchos políticos salieron a medir el escenario para saber quién se beneficiaba, quién se perjudicaba y por qué motivos de esto. Y eso iba a definir luego qué opinaba o no el candidato acerca del tema. Ahí es bueno, sí. Cuando empezamos a hablar de, entre comillas, la dictadura de las encuestas, porque la opinión del candidato está condicionada. La opinión del político no es libre, no tiene casi nada que ver con lo que piensa, tiene que ver con qué es lo que dicen las encuestas que debería pensar. Y ahí es donde empezamos a tener un problema y donde este coaching empieza a tener grietas que no son tan positivas como veníamos pensando. Por un lado, un candidato con un buen coaching podría mantener motivado a un equipo y comprometido, evitando por lo que se llama como la mercantilización de la política. Uh-huh. Quien no logra tener su equipo motivado, fuerte y con una convicción acerca del proyecto que se sostiene, y necesita un equipo, si no lo logra de ese modo, tiene que pagar. Tiene que mercantilizarlo. Pensemos en los fiscales de mesa. Los partidos tradicionales que tienen una base militante motivada en función de sus valores, tienen fiscales en todas las mesas sentados por el puro orgullo de ser fiscal y de cumplir con la tarea que se le ha encomendado. Quienes no lo tienen, o los partidos más nuevos, tienen que pagar fiscales. Y en algún sentido, quienes están sin cobrar se sienten minusvalorados o con como que los están embromando. Por militancia nomás. A los demás les pagan, digamos, y él está por convicción. Tal cual. Bueno, tal cual. Si hay un candidato que logra que la convicción prime, evita que la política se nos mercantilice y que uno sea un completo utilitarista de tener que cobrar por cada tarea que hace, digamos, cobrar por pegar los carteles, cobrar por lo que fuera. En cambio, los militantes que lo hacen porque creen en ese proyecto político pueden hacerlo de manera desinteresada o interesada en realidad, uh-huh. Pero en otro sentido. Entonces, la arista que podría ser positiva en este caso se vuelve negativa cuando empezamos a pensar estas otras cuestiones que hacen que la política no sea libre, sino que sea presa de lo que un encuestador dice que el candidato debe pensar. Pero esto viene a influir en cuestiones claves de los candidatos que tienen que ver con cómo se ve, con cómo habla y cómo se mueve. Y aquí es donde empezamos a llegar a lo que queríamos charlar hoy. Cómo se ve tiene que ver con la camisa y el color que usa, con la corbata que va a usar o con el tipo de traje, si es que usa traje. Pero también pensemos en Macri y en Juez, que tenían bigote y ya no lo tienen. O pensemos en Castello, que es nuestro intendente y ahora candidato a gobernador, que tenía barba y que así me acuerdo, claro, cuando era concejal tenía barba y su primera intendencia también tuvo un tiempo con barba, ¿no? Así empezó su carrera política y así fue conocido. Hoy no tiene barba. Hay un cambio de estilo en la vestimenta y pensemos, mencioné a Macri, mencioné a Juez y ahora Castello, pero hay muchos otros que han cambiado la forma en la que se ven, sí. A partir de que este tipo de rasgos como el bigote o la barba sugieren algunos estereotipos que tienen que ver con otras cuestiones que no con la limpieza, con la honestidad y con algunas cuestiones asociadas a la imagen de... Pensemos en las películas norteamericanas cuando hablan de un narcotraficante. ¿Qué es lo primero que tienen? Barba candado y camisa floreada. ¿De dónde son? Bueno,
de Colombia, de México y de algún par de lugares. Bueno, así funcionan los estereotipos, y ese estereotipo aplicado a un político de bigote, por ejemplo, trae problemas. Entonces, por alguna excusa, cualquiera sea, eso empieza a cambiarse o lentamente o de golpe. ¿Cómo habla? Bueno, es lo que veníamos mencionando recién. Tiene que ver con las habilidades comunicacionales, las habilidades comunicativas de un candidato que, bueno, efectivamente pueden ser mejoradas y no está mal. Pero en cómo se mueve, tiene que ver con la actitud corporal, con el lenguaje no verbal, con lo que no se dice pero se está comunicando. Se habla de que Macri, cuando arrancó con su campaña política, después de la presidencia de Boca y que quiso ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cada vez que se le acercaba a alguien, él tenía como un acto reflejo, que era hacer un pasito para atrás, como de rechazo, como de cierta desconfianza. Sí. Yo creo que eso tiene que ver con la pertenencia social de Macri, que cuando alguien de un extracto social muy inferior a él se le acerca demasiado, él se siente invadido y en algún sentido lo rechaza. Durán Barba, que es su asesor político y en este sentido su coach, que es muy inteligente a la vez, un ecuatoriano que ha revolucionado en algún punto estas cuestiones. Y ha asesorado a varios políticos, sí, ¿no? De Latinoamérica. Y se ha hecho famoso porque el resultado que ha logrado con Macri ha sido en principio excelente, porque de ser alguien que tenía este tipo de reacciones, hoy es uno de los candidatos presidenciales con mayor proyección, sí. Con mejores encuestas, con mejor imagen en algunos sentidos, que podría incluso llegar a la presidencia. ¿Qué dijo Durán Barba? Es una secuela de su secuestro. Como él fue secuestrado, todavía le queda algún resabio de ese miedo que alguien extraño lo aborde, y entonces reacciona de ese modo. De ese golpe psicológico que tuvo, ¿no? Y entonces lo transforma en positivo. Muy bien. Pero en principio ya lo canceló. ¿Cómo lo canceló? Dijo Durán Barba, lo mandamos a timbrear. ¿Qué es eso? A tocar timbre. Dice que lo mandaron a tocar 10.000 timbres. Como era una persona que vivió en una cajita de cristal, que no conocía exactamente las necesidades que se tratan justamente en el ámbito político de una jefatura de gobierno, lo mandaron a tocar timbre a personas comunes. Y ese fue en parte su entrenamiento. Qué maravilloso. Timbre, timbre, timbre. Hola, soy Mauricio Macri. Te abrías la puerta y te encontrabas con un político en Buenos Aires, pero también en Salta, en Jujuy, en cualquier lado. Y tomaba mate y charlaba media hora, 40 minutos con vos. Muy bueno. Bueno, ese fue parte del entrenamiento. Quiero decir, puede ser bueno o puede ser malo. No hay un estigma de entrada que uno pueda considerar como maligno. Puede ser positivo en este sentido porque lo acercó en este caso a las necesidades reales de un grupo de personas. Pero por otro lado tenemos lo que se conoció, vos hablaste de Salta hace un momento, a Walter Guayar, no sé si te suena el apellido, con la canción Vuela, Vuela. Sí. Hizo un spot que fue furor en las redes, pero no por bueno, sino en algún sentido por ridículo. Walter Guayar cantaba como Vuela, Vuela, Walter Guayar, una cosa así. Sí. Que fue medio extraña porque no se veía un político nunca ese tipo de campaña fue masiva, y aparecía bailando, aparecía... Hay uno dando vueltas ahora actualmente de un candidato de Villanueva también muy parecido, también, ¿no? Sí, es verdad. Es más, mi hija lo escuchó tantas veces, tiene 3 años mi hija. Cuando la llevo al jardín de infantes de Rivadavia, cuando la llevo y sale la publicidad, ella la canta. Ajá. Le pegó. Mirá. Pero, no sé, algún efecto debe tener una publicidad así, ¿no? Uno que es más grande se ríe, quizás. El problema quizás no está tanto en eso, en el sentido de que su propia existencia no es mala en sí, sino que cuando eso se exacerba, cuando eso se lleva al extremo, puede generar grietas o problemas que uno empieza a pensar de que lo que hay ahí no es tan real. Uh-huh. Nos pasó con Sergio Massa y sus spots para cada una de las provincias. No, así fue. Cuando quedó al desnudo de que en algún punto él tomaba la tonada o evitaba las heces porteñas para mostrarse cercano al grupo de personas a las que se dirigía. Y hay quienes quieran buscar en YouTube muchísimos spots y canciones que se ríen de esta cuestión con el tajaí.
él decía una frase como: para vos que estás ahí en Córdoba, intentando evitar el estás ahí. Y hay canciones con la de Dividido, muy parecidas a la que paseabas al principio del programa, con el Tajo, estás ahí. Que son muy divertidas, pero que hablan de que la política se degrada en algún punto. ¿No pasa por un focus group esto antes de Seguramente. ¿Y lo aprobaron? Es probable. Yo conozco candidatos muy serios como Lula da Silva, que en Brasil han hecho spots claramente dirigidos a cada uno de los estados, en cada uno de los lugares, incluso apoyando a los candidatos locales. Lo ha hecho muy bien y funcionaban perfecto. El problema es que cuando el coach gana y no lo que opina el político, o cuando la encuesta te dice lo que tenés que decir y no lo que tu proyecto político cree, es que pasa esto, digamos. La encuesta se pone por encima, el carro por delante del caballo, y terminamos cambiando la tonada o evitando algunos rasgos que son distintivos de una persona, como su acento. O sea, ahí surge la mentira. Empieza a ser un engaño, digamos. Empieza a ser algo así como una manipulación para mostrarse cerca de alguien que no lo está. Que claramente no está a ese nivel y se acomoda para mostrarse cercano, digamos. Uh-huh. Y en este sentido, y por eso esta columna se llama Atando Cabos, hay una serie que habla de la mentira y que habla de el engaño. Y yo se lo recomiendo seriamente, se llama Lie to Me. En inglés sería Miénteme. Es del año 2009, Fede. Año 2009 al 2011. 3 temporadas de una gran serie. 48 capítulos en total que salieron originalmente por la Fox de Estados Unidos. Lie to Me es una serie protagonizada por un psiquiatra que se llama Cal Lightman, que está protagonizada por Tim Roth, que es un actor inglés. Británico, sí. Cal Lightman es un psiquiatra que comanda el Lightman Group, que es su equipo de trabajo, con Gillian Foster, que es su acompañante y socia, y una compañera como Raya Torres, que es una ex policía de color, que colabora en el equipo. Este equipo se especializa en la detección de mentiras, y es extraño así decirlo, pero están basadas, la serie originalmente está basada en una investigación de Paul Ekman, que es quien investigó lo que se llamó microgestos. Estas expresiones faciales son pequeñas gesticulaciones que están poco influidos, dice Ekman, por la cultura local. La cultura tiene poca influencia en cómo uno demuestra la ira, el asco, el miedo, la alegría. Son expresiones que son en algún punto universales. Uh-huh. Y no importa el país, se expresan parecidos. Si uno tiene asco o miedo, los gestos de la cara son más o menos los mismos acá o en Tailandia. Y bueno, ir describiendo, lo que hizo Ekman fue describir estas microexpresiones y codificarlas. Lo que hizo la serie fue pasarlas a la ficción, que inclusive muestran en muchas partes de muchos episodios, muestran los personajes reales, ya sea Obama, ya sea, no me acuerdo quiénes eran los personajes, ¿no? Pero muestran los gestos, ¿no? Bueno, de estas personas. La investigación de Paul Ekman se hizo famosa porque él fue un activo columnista. Viste que hay en algunos programas de televisión invitados especiales, uh-huh, como una especie de especialistas sobre un tema para dar su opinión. Pasó con el tema del fiscal Nisman en este caso, uh-huh, criminalistas, peritos y demás, dando su opinión. Bueno, fue muy famosa la intervención de Ekman en el caso de Clinton y Lewinsky. Y fue quizá uno de los primeros que destapó la olla acerca del tipo de lenguaje que usaba y las expresiones faciales de Clinton para asegurar que mentía. Y eso lo llevó a la fama mundial, digamos, ¿no? Esta serie toma eso y este grupo de personas colabora, por ejemplo, con el FBI, pero también con algunas empresas. Uh-huh. Y es una trama muy atrayente porque uno puede ver microgestos de porque esta persona está mintiendo, de que esta persona me está engañando, pero también lo puede ver en su familia. Y eso es complejo porque la relación con su hija se ve afectada porque él nota que la hija le está mintiendo. Pero la hija también empieza a tener habilidades porque aprende de su padre
y aprende por algún lado a ocultar su información y por otro lado a manipularlo, a usar la información para que él crea que está mintiendo. Tremendo, y haga otra cosa. Bueno, funciona muy bien. Y este psiquiatra que protagoniza, que es Lyman, tiene una obsesión, una tremenda obsesión por descubrir la mentira, por descubrir lo que las personas ocultan, porque por detrás está su impotencia por no haber visto, no haber previsto el suicidio de su madre. Él está influido por esa situación y entonces busca la mentira, busca el engaño y busca esas situaciones por detrás de quienes se cruzan con él, y eso trae problemas tanto en el trabajo como en la familia, aunque es una cuestión muy positiva para el FBI y quienes contratan su trabajo. Así que recomendamos esta serie que es Miénteme, Lie to Me, 48 capítulos sumamente recomendables, y uno se pone un poco paranoico porque empieza a mirar en todos los demás. Tal cual, sí, me pasó eso. Yo vi las 3 temporadas. Claro. Sí. Pero puede ayudarnos a mirar a los políticos, a ver qué es lo que dicen cuando ponemos la tele en mute. A ver qué es lo que nos más allá de lo que dicen, más allá de las palabras, lo que dicen sin palabras, pero también con palabras. Pero independientemente de eso, si uno pone la televisión sin sonido, le baja el volumen a 0 o pone mute, los candidatos transmiten algo, quienes sean. Algunos están sumamente coacheados, de modo que con ese modo de dirigirse o de moverse disimulan bastante bien, no tienen inconvenientes en poder disimular. Ahora, hay otros que no tienen modo de zafar de lo que son, y por algún lado se ve, se expresa. Así que ver esta serie o un par de capítulos ya pueden ayudar para saber quiénes son los que tenemos al frente y qué es lo que dicen cuando no dicen. Es muy bueno. Fede, muchas gracias. Me encanta. Bueno, buenísimo. Atando cabos con Federico Magrin Torres. ¿El sábado que viene comienza Aventura Semanal? El sábado que viene, mediodía, de 12 a 2 de la tarde, vamos a tener la 4ª temporada de Aventura Semanal, por fortuna. Aventura Semanal es un programa de análisis político hecho por estudiantes de Sociología, Ciencia Política y con la colaboración de algún docente, y nos da mucho orgullo haber podido hacer 3 temporadas ya para nuestro gusto, de muy buen nivel, con entrevistados que son los que finalmente entregan la información importante, y nosotros damos marco radial a que esa información llegue a quienes les pueda interesar. Bueno, pegadito a nosotros el sábado que viene, así que vas a estar un poquito más tarde, ¿no? Vamos a estar un poquito más tarde y nos quedamos ya, quienes quieren engancharse con Aventura Semanal, de 12 a 2, vamos a estar todos los sábados, así que con mucha alegría los esperamos. Qué bueno. Gracias, Fede, espectacular, como siempre. Gracias. Federico Magrin Torres, atando cabos con nosotros.